Gracias especialmente a los que me permiten dar este mensaje. Agradezco mucho la oportunidad. Les mandamos muchos saludos aquí de nuestra familia. Como saben, están en nuestros corazones. De que es una alegría poder compartir esto en este momento, en el que hace unos minutos leímos acerca de un salmo que es el 77. Es un salmo que nos habla acerca de recordar. A pesar de lo que estemos pasando, nos pide no olvidar lo que Dios ha hecho por su pueblo. La macana es que muchos tenemos la memoria un poco limitada. O sea, a veces por situaciones físicas que no podemos controlar. A veces a propósito, tipo memoria selectiva. Acabamos de leer un salmo, hermanos, que nos habla acerca de recordar, de hacer memoria. Y leyendo me dio curiosidad. Y digo, ¿de qué se trata esto? ¿Qué dice la ciencia acerca de la memoria? ¿Qué es la memoria? Así que tengamos un poquito de paciencia, vamos a hacer un poquito de medicina, digamos, hablar un poquito de esto, para que puedan ver de qué se trata el tema de hoy. La memoria, hermanos, simplemente definida, es el poder de retener y recordar información y experiencias pasadas. La memoria nos permite revivir un momento que ha sido muy especial para nosotros. Está conectada a las emociones, está conectada a las sensaciones físicas, está conectada al medio ambiente. Ahora, la memoria cambia con el tiempo. Los jóvenes, por ejemplo, tienen una gran capacidad de recordar. Aunque hay estudios que se están haciendo que cuán breve es muchas veces el espacio que tienen ahora por todos estos videojuegos y cosas, que es todo tan inmediato, su memoria ha cambiado grandemente. Lo veo en mis alumnos. Les digo algo el día anterior acerca de un tema y al otro día dicen, ¿qué pasó? Y es muy, muy común eso, pero en realidad ellos tienen una gran capacidad de recordar si pudieran ejercitarla. Pero a medida que pasan los años, nuestra memoria comienza a menguar. Aunque, buenas noticias, algunos aspectos de nuestra memoria mejoran con el correr de los años. Ahora, no me pregunten cuáles son los aspectos que mejoran, porque ya me olvidé. Pero todo el mundo olvida cosas a veces, ¿o no? ¿Con qué frecuencia perdiste las llaves? ¿Ah? ¿Con qué frecuencia te olvidaste el nombre de una persona que acabas de conocer? ¿O cuántas veces ibas muy decidido, muy decidida a hacer algo o a decir algo, ibas bien encaminado y lo voy a hacer así, le voy a decir y cuando llegas, ¿para qué estaba acá? ¿Qué tenía que decir? ¿Qué era? ¿Cuántas veces nos ha pasado? Es común, hermanos, que el envejecimiento, por ejemplo, implique cierto grado de problemas de memoria. Hay una ligera disminución de otras habilidades de razonamiento. Es común porque van pasando los años y obviamente nos vamos poniendo viejos. Pero sin embargo, hay una diferencia entre los cambios normales en la memoria y la pérdida de memoria asociada, por ejemplo, con la enfermedad de Alzheimer y trastornos que estén relacionados. Algunos problemas de memoria son el resultado de afecciones tratables. Y obviamente, si tenemos problemas de pérdida importante de la memoria, hay que consultar al médico. Esto no viene de mí, viene de investigaciones que se han hecho una y otra vez. Esto viene de la Clínica de Mayo. He tratado de leer e informarme acerca de este tema porque me pareció muy importante, muy interesante. Es más, les cuento algo que aprendí de un artículo de una revista que acaba de salir aquí, que es muy interesante, esta revista, de National Geographic, y me enseñó algo que no tenía ni idea. Por ejemplo, me enseñó que mientras yo estudiaba este tema,
aprendí que, por ejemplo, el hipocampo en nuestro cerebro es el centro de intercambio de información y juega un papel fundamental cuando nos referimos a nuestra memoria. Y esto es algo que le pregunté a Daniel Corimayo, porque yo no lo sabía. Le pregunté, ¿en realidad el hipocampo es uno o son dos? No, el hipocampo en realidad son dos, uno en cada costado de nuestro cerebro, detrás de la oreja. En realidad son dos. El Alzheimer, hermano, la depresión, el estrés, la epilepsia impactan negativamente en el hipocampo. ¿Y saben a qué edad empieza a encogerse el hipocampo? A los 50. A algunos les falta bastante, otros los hemos pasado. Y después de los 50 su función comienza a debilitarse. Pero, buena noticia, puede fortalecerse mediante el ejercicio y la estimulación mental. Y cuando Daniel Corimayo hoy nos hablaba acerca de la inmunidad y nos hablaba acerca del ejercicio, la buena alimentación, todo eso es tan importante, hermanos. Ustedes recuerden que hace unos años tuvimos una clase, los que estuvimos ahí en Caballito, en la clase de adultos, hablamos acerca de emociones que matan. Y hablamos acerca de la importancia de una buena alimentación y un buen ejercicio, un buen ritmo de ejercicio. ¿Saben por qué les digo esto, hermanos? Porque quiero que estemos bien. Quiero que estemos bien para que podamos estar más tiempo bien sirviendo a nuestro Señor. Esta no es una clase médica, hermanos, pero siempre es bueno investigar maneras para fortalecer nuestros hipocampos y generar nuevas neuronas. Eso va a hacer que tengamos una mejor memoria. Porque si no tenemos buena memoria, hermanos, es muy difícil. Tenemos que tener una buena memoria no solo física, pero espiritualmente. No una memoria selectiva. Ahora, cuando leemos Salmo como el 77, vemos la importancia de no olvidar. Si estamos bendecidos, hermanos, con una buena facultad mental, no hay razón para no recordar. Y como dice el salmista, prefiero recordar las hazañas del Señor, traer a la memoria sus milagros de antaño, meditaré en todas tus proezas, evocaré tus obras poderosas. Prefiero recordar esas cosas. Y ahora que tengo la facultad mental para hacerlo, qué bendición poder recordar eso. Hermanos, 10 días desde hoy en adelante. ¿Cuánto es 14 más 10? 24 de marzo. Una fecha muy importante para los argentinos. En 10 días tendrán un feriado en Argentina. Un feriado llamado, ¿se acuerdan? El Día de la Memoria. Para aquellos que no nacieron en Argentina, quizás algunas palabras o eventos que mencionaré hoy no les sea tan familiar. Pero siempre es bueno repasar o aprender. Así que permítanme, hermanos, por favor, darles un pequeño trasfondo de por qué en 10 días Argentina va a tener un feriado. Y no cualquier feriado, un feriado que es inamovible. Porque el 24 de marzo de 1976, la presidente del país era María Estela Martínez de Perón. Y ese día fue el último de su presidencia. Los militares tomaron el poder. Esto no era algo nuevo en Argentina porque sabemos que en realidad los golpes de Estado han ocurrido en nuestro país desde los años 1930. Pero este fue catalogado como terrorismo de Estado.
Videla, Macera, Agosti, fueron sinónimos de terror, de tortura, de muerte, mientras se la distraía a la gente con un mundial de fútbol o tratando de recuperar nuestras Islas Malvinas. La dictadura, como pasó a ser llamada, dejó al menos 30.000 detenidos o desaparecidos. Gente de todas las edades, infantes, jóvenes, ancianos, mujeres, etc. Fue secuestrada, violada, asesinada o maltratada. Esta tragedia es algo para recordar, para nunca olvidar. ¿Cómo puede borrarse de la memoria algo así? Yo nunca pude. Esto ocurrió durante toda mi adolescencia. Recuerdo que un día me llevaron a la comisaría, hermanos. Sí, el predicador estuvo preso. Antes de ser cristiano. Me llevaron a la comisaría porque no tuve mejor idea de ir a tomar una gaseosa a las 11 de la noche en una confitería con mis amigos, adolescentes también. La madre de uno de ellos vino para sacarme de la comisaría, hermano, porque estaba tomando una gaseosa. Fui obligado a enrolarme en el ejército por casi 2 años. Y uno de esos años fue el año 1982. Los memoriosos y los jovencitos que saben un poco de historia sabrán que ese fue el año de la guerra de las Malvinas. Y agradezco al Señor que no eligieron enviarme. Hermanos, esa época ha quedado grabada en mi memoria. Nunca más se ha borrado. Al menos en esta tierra, nunca más se borrará, creo yo. Y hablando de nunca más, un poquito más de historia y terminamos. ¿Qué les parece? Hablando de nunca más, mi primer voto para un presidente democrático fue en el año 1983. En ese año asume el presidente Raúl Alfonsín y lo que hace, apenas asume, muy poquito tiempo después de que asume, pide que se forme una comisión para investigar. ¿Investigar qué? Las atrocidades cometidas por la Junta Militar. El gran físico y novelista y también pintor Ernesto Sábato, que acaba de morir hace unos 10 años, a los 99 años, hermanos, fue parte de esa comisión. ¿Recuerdan cómo se llamó esa comisión? Aquellos que sabemos un poquito de ese tema, aquellos que han leído, ¿cómo se llamó esa comisión, hermanos? Se llamó CONADEP. CONADEP. Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas. Los miembros de la CONADEP, hermanos, recorrieron el país buscando pruebas, buscando testimonios de sobrevivientes y los resultados fueron dolorosos. Se hallaron centros clandestinos de tortura, se descubrieron métodos que utilizaban para sacar información y, por supuesto, se reunieron con sobrevivientes de esa funesta era. ¿Saben cómo se pasó a llamar el informe? Se hizo un libro, hermanos. ¿Se acuerdan cómo se llamaba ese informe? Se llamaba Nunca Más. Quizás sabemos eso, pero ¿sabemos por qué se llamó Nunca Más? Se llamó Nunca Más porque ese era el lema que utilizaban los sobrevivientes del gueto de Varsovia, en Polonia, repudiando las atrocidades nazis. Por eso se llamó Nunca Más, porque así como repudiaban las otras atrocidades, también
repudiaban las atrocidades cometidas durante ese gobierno. Entonces, hermanos, para este 24 de marzo, 10 días más. Por ahí van a acordarse un poquito, aunque sea de este mensaje. 24 de marzo. Les cuento que ese día fue proclamado como el Día Nacional de la Memoria, pero ahí no termina. El Día Nacional de la Memoria por la verdad y la justicia, en 2002. 4 años después, se estableció como feriado nacional e inamovible. Es una fecha en la que se conmemora. Hermanos, no se celebra esa fecha, se conmemora, se recuerda para que nunca más vuelva a ocurrir algo así. Es importantísimo recordar. Es importantísimo que las siguientes generaciones sepan lo que ha ocurrido en nuestro país. Y ese fue el día de trasfondo, la memoria, el Día de la Memoria. Ese es el trasfondo que les quería dar para que entiendan, porque a veces tenemos un día y pensamos, uy, qué bueno, tengo un día libre. Pero ¿por qué lo tengo libre? ¿Qué significa? ¿De dónde viene? ¿Por qué llegamos a ese día en el que no trabajamos? Ahora sabemos. Y si sabíamos, bueno, lo repasamos. Le di este trasfondo, hermanos, porque el tema de la memoria, si mal no recuerdo, se encuentra en las Escrituras. El informe de la CONADEP es un libro que nos ayuda a recordar lo que no debe suceder nunca más. La Biblia no es un libro. La Biblia es una colección de libros y nos ayuda a recordar, esa biblioteca nos ayuda a recordar lo que Dios ha hecho y hará por nosotros. Ese libro divino, hermanos, es para celebrar, no tan solo recordar. Desde el principio, el tema de la memoria ha estado presente a través de la historia. Personas que se olvidan, entre comillas, o eligen olvidar lo que nunca deberían olvidar. Hermanos, les pasó a los primeros seres humanos mencionados en las Escrituras. Y siguió sucediendo generación tras generación. Tengo una pregunta para todos nosotros. ¿Comimos ayer? ¿Desayunamos hoy? ¿Dormimos bajo techo? ¿Tenemos suficiente salud para movilizarnos? Y si no, ¿tenemos a alguien que nos ayude? Lo ideal, hermanos, sería nunca olvidar lo que hemos y estamos recibiendo. Pero desafortunadamente no es siempre así. Y lo sabemos. Es más, leyendo un poquito nos vamos a dar cuenta enseguida que siempre fue así. Por ejemplo, recuerden, 4 décadas, los israelitas estuvieron ahí en el desierto 4 décadas y estaban por entrar a la tierra de la abundancia. Estaban ahí, estaban por entrar. Y Moisés les habla y dice, vengan un poquitito, vengan para acá, que les quiero decir algo. ¿Qué nos va a decir Moisés? Venga para acá, que les voy a decir algo. ¿Qué pasa? Les voy a decir lo siguiente. Esto está en Deuteronomio 8. Dice, cuando hayas comido y estés satisfecho, alabarás al Señor tu Dios por la tierra buena que te habrá dado. Cuando hayas comido y estés satisfecho, Deuteronomio 8:10. Pero a eso le sigue una advertencia en el versículo 11. Dice, pero ten cuidado. ¿Epa? ¿De qué? De no olvidar al Señor tu Dios. No dejes de cumplir sus mandamientos. No dejes de cumplir las normas y preceptos que yo te mando hoy.
¿por qué, Jehová? ¿Qué va a pasar si me olvido? ¿Qué va a pasar si de repente lo ignoro? Le respondo en el versículo 19, dice Jehová. En Deuteronomio 8:19, Jehová les dice, nos da la respuesta, y les dice, si llegas a olvidarme y sigues a otros dioses para adorarlos e inclinarte ante ellos, si te inclinas ante otros dioses, testifico hoy en contra tuya, que ciertamente serás destruido. Fuerte. Importante la memoria, hermanos. Importante no olvidar. Si tienen la posibilidad, no les voy a pedir que vayan a todos los pasajes porque no es la idea, pero si tienen la posibilidad de ver el Salmo 106 conmigo, voy a mostrarles algo brevemente ahí. El Salmo 106 es fantástico. Es fantástico. Es un fantástico resumen de la historia de los israelitas. Entonces, solo quiero leerle un poquitito de ahí nada más. Pero mire, el Salmo 106, no se sabe quién lo escribió. Por ahí fue David. No se sabe. Pero ese gran salmo tiene un par de versículos clave con respecto al tema de hoy. Salmo 106. Comencemos con el 13 un segundito, por favor. Luego de recordarle lo que el Señor había hecho por ellos en Egipto. Noten el Alzheimer espiritual. Noten el Alzheimer espiritual que tenían estas personas. 106:13. Muy pronto olvidaron sus acciones y no esperaron a conocer sus planes. La clave para entender por qué muchas veces fallamos, hermanos, espiritualmente, y me incluyo, es porque me olvido de lo que Él ha hecho y no espero a conocer sus planes. En el 14 les dice, en el desierto cedieron a sus propios deseos. No nos pasa a nosotros, hermanos. ¿Qué me tenés que decir a mí, Dios? Si yo sé lo que tengo que hacer. A mí nadie me enseña nada. Por favor, papá, yo me la sé toda, decimos ahí en Argentina. ¿O no? Todos somos, pero somos todos los mejores técnicos de fútbol, somos todos los mejores doctores, somos todos lo mejor de lo mejor y muchas veces no tenemos idea de lo que estamos diciendo. Ahora, versículo 15. ¿Quieren hacer eso? ¿Quieren hacer lo que quieren? Bueno, Él les dio lo que pidieron, 106:15. Miren, Él les dio lo que pidieron. Tipo como en Romanos, vieron que en Romanos 1 están los homosexuales, las lesbianas, y el Señor le dice, los entregó a hacer lo que querían. ¿Quieren hacer eso? Háganlo. Pero nada viene sin consecuencias. Él les dio lo que pidieron, pero eso vino con una enfermedad devastadora, versículo 15. Otro problemita, problemón, 16. En el campamento tuvieron ¿qué? Envidia. ¿Por qué le habla Moisés? ¿Por qué le hablaron? Nosotros también somos importantes. ¿Qué está pasando acá? Envidia, otro problema enorme. Es más, hermanos, versículo 19, en Horeb hicieron un becerro, se postraron ante un ídolo, pedazo de materia. Cambiaron al que era motivo de orgullo por la imagen de un toro que come hierba. Se olvidaron del Dios que los salvó. Versículo 21. Se olvidaron. Hermanos, ¿es posible olvidarnos de Dios? Si esto fuera una clase bíblica, hermanos, ¿cómo estaríamos charlando, no es cierto? ¿Es posible olvidarnos de Dios? Aparentemente, por lo que leemos, sí. Menospreciaron esa bella tierra. No creyeron en la promesa de Dios, versículo 24. O sea, ¿será que Dios tiene poder para llevarnos a ese lugar? ¿Será tan lindo como dice? Mis hermanos, si vemos un folleto de algo, ahí tenemos una imagen impresionante que acá está
esta playita o este lugar, o si vemos un hermoso rincón del planeta. No tenemos idea si el lugar es así tan lindo hasta que visitamos el lugar, ¿no es cierto? Cuando buscamos un lugar para alquilar, cuando buscamos un lugar para vivir, por ejemplo, pregunto, ¿no? Las fotos pueden ser altamente embellecidas para engañarnos, ¿no es verdad? Cuando llegamos al lugar, no podemos creer lo que estamos viendo. Pero se veía tan lindo. Dios no necesita hacer eso, hermano. Si nos dice que el lugar al que vamos es hermoso y que un día viviremos en una tierra en la que no habrá llanto, ni dolor, ni COVID-19, ni muerte, eso es lo que va a pasar. Porque Dios tiene una memoria perfecta y nunca se olvidará de los suyos. Y yo sé muy bien, hermanos, que muchos están pasando por problemas difíciles en este momento allí. Hace rato. Algunos físicos, otros materiales y otros espirituales. Nosotros mismos con mi esposa, hace un poco más de 3 meses, tuvimos COVID-19. Y para aquellos que dicen que es un invento, lo que yo le digo, bueno, no estabas en mi cabeza porque me estaba por explotar. No creo haberme sentido tan cansado y tan fatigado como me he sentido durante el tiempo que tuve COVID. Apenas podía hacer lo que tenía que hacer, porque tuve que seguir trabajando y enseñando a los chicos. Lo mismo mi esposa, al menos, gracias a Dios, lo hicimos de casa, porque en ese momento estábamos enseñando a los chicos a través de la computadora. Ya no. Sabemos, hermanos, que es difícil, pero si Dios te dice, esto es lo que te voy a dar, no pienses que no tiene memoria para recordarlo, porque Dios tiene una memoria perfecta y nunca se va a olvidar de sus hijos, nunca. Siguieron, 106, Salmo 106, mira el versículo 25, refunfuñaron en sus tiendas de campaña, no obedecieron al Señor. ¿Qué pasó? Él levantó su mano contra ellos para hacerlos caer en el desierto, para dispersarlos por todos los países. Hermanos, sabemos cómo sigue la historia, pero ¿por qué Dios les dijo esto? ¿Por qué les habló de esta manera? Porque Él ama a los suyos, Él ama a sus hijos, sabe que la obediencia trae bendiciones. Y obviamente el Señor quiere lo mejor para nosotros. Si tan solo los israelitas hubiesen recordado y no haber permitido que siguientes generaciones, porque ese fue el problema. Las siguientes generaciones ignoraban lo que Jehová había hecho por ellos. Entonces tenían hijos, nietos, que no tenían ni idea lo que Dios había hecho por ellos. Ese fue el principio del fin. Yo creo que si hubiesen recordado y hubiesen transmitido a las siguientes generaciones lo que Dios había hecho por ellos, no hubiesen sufrido lo que sufrieron. Pero como dije antes, Dios tiene una impecable memoria. El Salmo nos recuerda eso. Y miren cómo termina. Salmo 106.
Al verlos Dios angustiados, miren el amor de Dios, hermanos. Al verlos Dios angustiados, versículo 44, al verlos Dios angustiados y al escuchar su clamor, se acordó del pacto que había hecho con ellos. Y por su gran amor les tuvo compasión. E hizo que todos sus opresores también se apiadaran de ellos. Hermanos, demos gracias a Dios, demos gracias al Señor por su memoria, por su fidelidad, por su gracia, por su misericordia, por no pagarnos de acuerdo a nuestras maldades. No debe sorprendernos entonces, hermanos, que el Salmo 106 termine de esta manera. Miren el final del Salmo 106. Sálvanos, Señor, Dios nuestro, sálvanos. Vuelve a reunirnos entre las naciones. ¿Para qué? Para que demos gracia a tu santo nombre y orgullosos te alabemos. Bendito sea el Señor, el Dios de Israel, eternamente y para siempre. Que todo el pueblo diga amén. Aleluya, alabado sea el Señor. Y sí, así termina el Salmo 106. Y sí, hermano, alabado sea el Señor. Porque si alguno de nosotros fuese Dios, posiblemente no quedarían muchos en este planeta. Qué bueno que no somos Dios. Nuevamente, hermanos, pregunto, ¿tenemos lo que necesitamos? Como nos decía nuestro hermano Julio César Burgos, ¿tenemos lo que necesitamos? Estamos bien. No olvidemos quién lo provee. No olvidemos quién lo provee. Porque el apóstol Pablo también nos habló de eso y nos dijo a nosotros los gentiles, o sea, los que no somos judíos, ¿no es cierto?, de nacimiento, los israelitas de nacimiento, nos dice en Efesios 2, nos dice claramente Efesios 2:12, recuerden, Efesios 2:12, recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel. Estaban ajenos a los pactos de la promesa. No tenían esperanza, no tenían a Dios en este mundo. ¿Recuerdan? Pero miren el contraste, hermanos. Efesios 2:13, miren el contraste. Estábamos en Cristo, recuerden, pero ahora en Cristo, ahora, hoy, 14 de marzo de 2021, hoy, a ustedes que estaban antes lejos, Dios los ha acercado por sus propios méritos, no, mediante la sangre de Cristo. Por eso ahora podemos decir, bienvenidas tus promesas, sé que son verdad, y gracias por tu perdón. Y quizás, porque nuestra memoria es corta, hermanos, nuestra memoria es corta, es tan corta, que el Señor nos ha pedido que cuando tomemos la cena, cuando tomemos del pan y del jugo de la vid o el vino, cuando tomemos la cena, lo hagamos en memoria de Él. ¿Cuánto necesitamos tomarla y recordar su sacrificio por nosotros? No sea que se nos olvide lo que Cristo ha sufrido por nuestros pecados. No sea que como el apóstol Pedro nos olvidemos, aunque sea temporariamente, que conocemos a nuestro Señor. Tú eres uno de ellos. Sí, sí. ¿Quién? ¿Qué? No sé de qué me hablas. ¿Qué utilizaban para recordar cosas en el pasado, hermanos? ¿Se acuerdan? ¿Cómo recordaban cosas? Porque hoy podemos, no sé, le aumentamos un tipo de vitamina, habrá algún memorial por ahí,
ejercicios mentales, mnemotecnia. Hay muchas técnicas para recordar cosas, ¿no es cierto? Escribir un papelito aquí o allá. ¿Cómo recordaban cosas en el pasado? Obviamente, bien atrás, sabemos bien que los israelitas, por ejemplo, y otros pueblos, utilizaban rocas y además utilizaban tumbas como memoriales para recordar eventos importantes. Por ejemplo, hoy a la mañana un hermanito me hacía recordar de la peña de Oreb en Éxodo 17, ¿no es cierto? El famoso ejemplo de la peña de Oreb. Pero les doy un ejemplo muy interesante. Cuando Samuel pone una piedra en el desierto. Miren qué hermoso esto, hermano. Samuel pone una piedra en el desierto porque acababan de vencer a un pueblo que parecía invencible, los filisteos. Los acababan de vencer. Suplicaron a Dios tanto, que en 1 Samuel 7 dice que cuando vencieron a los filisteos, Samuel toma una piedra, la pone en el desierto y la llama, ¿cómo la llamaba? Ya me olvidé cómo está mi memoria, hermano. ¿Cómo se llamaba esa piedra? ¿Cómo la llamó la piedra esa? Seguro que se acuerdan, ¿no? Ebenezer. ¿Sabe qué quiere decir Ebenezer? Eben es piedra y Ezer quiere decir ayuda. Eben, piedra, Ezer, ayuda. Piedra de ayuda. Así la llamó. Piedra de ayuda. Acá es donde el Señor nos liberó de los filisteos. Hasta aquí nos ha ayudado Dios. Hermanos, ¿saben qué quería hacer Samuel? Quería recordarles que con esa piedra, quería decirles que con esa piedra ellos no debían olvidar lo que había pasado. Pero no solamente ellos, sino sus hijos, nietos, bisnietos, etc. Hasta aquí nos ha ayudado Dios. Hermanos, no recordar por unos días, sino para siempre. Esa es la meta que Dios tiene con esos memoriales. ¿Has sido fiel Dios en tu vida? ¿Te ha ayudado hasta aquí? No es que no te va a ayudar, pero te pregunto, hasta aquí, hasta el 14 de marzo de 2021, ¿te ha ayudado Dios? ¿Te ha sacado, librado de alguna enfermedad? ¿Te ha protegido de algún peligro? ¿Tienes algún incidente en la memoria que te recuerde la mano protectora de Dios cuidándote justo en ese momento? Seguro que sí, ¿no es cierto? Hoy, hermanos, tenemos memoriales también. Los museos, por ejemplo, nos ayudan a recordar. Si queremos que las nuevas generaciones no olviden tal o cual prócer, levantamos un monumento o declaramos un día feriado en su honor. ¿Por qué esto es tan necesario? Como profesor, como maestro, lo he hecho año tras año. ¿Por qué es esto tan necesario? Porque si no, con el paso del tiempo, nos vamos olvidando de personas o eventos. Pero nosotros nunca vamos a olvidar lo que Cristo ha sufrido por la humanidad. Por eso hacemos lo que hacemos cada domingo en memoria de Él. No nuestro, de Él. Y esto de la falta de memoria, como les dije antes, son estudios que se han realizado, no es solamente para la gente mayor. No olvidemos que el predicador Eclesiastés le dijo a los jóvenes, y no tan jóvenes, que se acordaran de su creador antes que vengan los días malos. Porque los días malos, hermanos, no es una cuestión de si van a venir, es cuándo van a venir. Porque este
planeta no es nuestro hogar, no es nuestro hogar. Dios siempre tuvo un plan para la humanidad. Entre ellos fue establecer un convenio con su pueblo, con su pueblo. Hay un pasaje que parece raro, miren, como que menciona algo que Dios no va a recordar. ¿Cómo que Dios no va a recordar? Parece contradictorio en un Dios perfecto. Pero pronto nos damos cuenta que ese pasaje en Hebreos 8:12 muestra una vez más cuán bueno es Dios. Porque en Hebreos acaba de mencionar el nuevo pacto con su pueblo, nosotros, y luego les dice, yo les perdonaré sus iniquidades y nunca más, ahí está la frase, nunca más me acordaré de sus pecados. No es una frase original de tal o cual persona. Esa frase está en la Biblia. Nunca más, Hebreos 8:12, me acordaré de sus pecados. ¿Qué quiere decir esto? ¿Será que ha envejecido tanto que tenía principio de demencia senil? No, es que Dios elige, escoge no recordar lo que hemos hecho cuando vamos a Él. Cuando entregamos nuestra vida al Señor en bautismo, no es que Dios no recuerda lo que hicimos antes. Obviamente que lo recuerda, tiene una memoria perfecta. Sino que Él escoge borrarlo de su memoria. No es como nosotros, que anotamos cada cosita, me hizo tal cosa, tal fecha, tal hora. Y por eso Pablo nos tiene que recordar, el amor no guarda rencor, no es un libro de contabilidad que anoto cada cosita. El amor no guarda rencor, no anota fecha y hora para luego recriminarnos. Menos mal que Dios es así. Si nos ha perdonado, hermanos, si Dios nos ha perdonado, nos ha perdonado. Y nosotros debemos hacer lo mismo, exactamente lo mismo. Imitemos en esto al Señor. Dejemos de lado el rencor, dejemos de lado la amargura. Demos lugar a elegir el no estar recordando constantemente lo que tal o cual, aquel o aquella nos han hecho. La vida es corta, hermanos. La vida es corta. Es más, quiero proponer algo para todos nosotros. Quiero proponer la institución del Día Espiritual de la Memoria. 365 días al año. Quiero proponer la institución del Día Espiritual de la Memoria todos los días del año. No una fecha en especial. Todos los días del año. Les propongo no olvidar. Les propongo no recordar solamente al Señor cuando necesitamos algo, porque eso pasa o no. Les propongo no olvidar nuestra promesa bautismal. Pónganme atención a aquellos que se han bautizado, aquellos que nos hemos bautizado. Pongan atención. Pongo atención. Ese día, el día del bautismo, ¿lo recuerdan? ¿Recuerdan la fecha? ¿Recuerdan quién fue? ¿Recuerdan dónde fue? ¿Recuerdan eso? ¿Sí? Ese día, hermanos, nos casamos con Cristo y le prometimos servirle, que Él sería nuestro amo, nuestro Señor. Como vimos hoy en el pensamiento, no nos gusta mucho la idea de que alguien sea el que esté en control. ¿Es Señor o no? Lo reconocimos como Señor y amo de nuestras vidas. Prometimos algo en ese día. ¿Cómo anda nuestra memoria con respecto a esa promesa? Recordemos el día de nuestro bautismo y el cambio que prometimos hacer. Porque ese día, hermanos, nos casamos con Cristo. Y ustedes saben que Dios odia el divorcio. Y hablando de casamiento, nuestra promesa matrimonial.
Habrá muchos tratando de hacer que rompamos esa promesa. Pero Santiago dice, resistan al maligno y él huirá de nosotros. No hagamos algo que no queremos que nos hagan a nosotros. Tratemos a nuestro cónyuge como queremos que él o ella nos trate a nosotros, en palabras, en acciones, en gestos, etc. Y creo que una de las claves, hermanos, para ir terminando este mensaje, disculpen si se alargó un poquito, pero era importante que les dé este trasfondo. Creo que una de las claves para entender el punto central de este mensaje es recordar de dónde nos sacó Cristo. Recordar de dónde nos sacó Cristo. ¿Cómo vivíamos antes? ¿Con quién nos juntábamos? ¿Qué lenguaje usábamos? ¿Qué vida llevábamos? Yo no me crié en la iglesia. No me crié en la iglesia. Pero recuerdo la vida anterior a Cristo. No llevo una vida impecable ahora. No vivo sin defectos. Muchas veces no hago lo que tengo que hacer. Pero doy gracias a Dios porque he sido perdonado. Y Él ve mi corazón. Y Dios me ha dado otra oportunidad. Por eso le estaré eternamente agradecido. Hermano, hermana, ¿no es algo maravilloso que sirvamos a un Dios de la segunda oportunidad? ¿No es esa razón suficiente para amarle aún más? Recordemos que en otro tiempo ni éramos pueblo, hermanos, pero Dios nos ha hecho pueblo suyo. Antes no habíamos recibido misericordia, pero ahora la hemos recibido, dice el apóstol Pedro. Ciertamente no nos ha tratado acorde a nuestras maldades o iniquidades, según la versión. ¿Dónde estarías hoy sin Cristo? ¿Dónde estarías hoy sin Cristo? Una breve autorreflexión acerca de esta pregunta te va a hacer arrodillarte y agradecer al Señor, no solo por haber cambiado tu vida, sino también por impartir su gracia y misericordia sobre ella. ¿Dónde estarías hoy sin Cristo? ¿Qué estarías haciendo? ¿Cómo sería tu vida? ¿En qué estarías metido o metida sin Cristo? Hermanos, apreciemos cada momento. Reflexión final. Apreciemos cada momento. Eso es fundamental, fundamental. No tomemos cosas a la ligera. No demos por sentado que siempre las cosas van a ser así. Cada momento es precioso y debe valorarse, especialmente en estos momentos de incertidumbre mundial. Den gracias a Dios cada segundo de sus vidas por una nueva oportunidad. Y para terminar, quiero mencionar una hermosa cita escrita por Dr. Seuss. Y dice, a veces, no conoces el valor de un momento hasta que se convierte en memoria. A veces no conoces el valor de un momento hasta que se convierte en memoria, hasta que se fue. Valoremos lo que tenemos hoy. Hermanos, el mañana no está prometido. Lo único que no cambia es aquel que es siempre el mismo ayer, hoy y eternamente. Eternamente. El único que no cambia. Y hablando de eternamente, todos nosotros seremos un día una memoria. Proverbios 17. La memoria de los justos es una bendición. Qué lindo que nos recuerde bien. Pero la fama de los malvados será pasto de los gusanos. Qué triste cuando alguien se muere y dice, por fin, no se moría más. Todos queremos dejar un buen recuerdo cuando partamos. Y como he mencionado en otras ocasiones, la idea es que el predicador no tenga que mentir en nuestro funeral. Recordemos estas cosas. No olvidemos dónde estábamos antes de Cristo. No olvidemos bendición tras bendición que Él ha derramado constantemente a través de nuestra existencia, tal como David, digamos,
traigo a la memoria los tiempos de antaño. Medito en todas tus proezas, considero las obras de tus manos. Salmo 143. Y si alguien tuvo que considerar las obras del Señor, ese fue David. El Alzheimer espiritual, hermanos, es una realidad. Puede llevarnos a abandonar al Señor, olvidando lo que Él ha hecho por nosotros. Los israelitas se hicieron la vida aún más complicada debido a su Alzheimer espiritual. Y a nosotros, los cristianos, puede pasarnos lo mismo. Queridos hermanos, si podemos transmitir a nuestros chicos año tras año lo que algunos gobiernos militares han hecho, ¿cuánto más debemos transmitirle a nuestros hijos lo que nuestro Señor ha hecho por nosotros, su pueblo, sus hijos? Queridos hermanos, roguemos al Señor que nunca olvidemos nuestro primer amor. Porque eso sucede, sucedió y sucederá. Pero ojalá que no a nosotros. Feliz día espiritual de la memoria, desde hoy y hasta que el Señor venga por lo suyo. No quiero despedirme sin olvidar el desearles muchas bendiciones para todos. Están en nuestras oraciones, que se recuperen los que no están bien. Gloria a Dios por aquellos que están mejor. Cuídense muchos, hermanos, y gracias nuevamente por la oportunidad de compartir esto con ustedes. Los queremos mucho y siempre los recordamos. Gracias.